RCR, la red que comunica y une al Perú. Damos la bienvenida al doctor Javier González Olaichea Franco, PhD de Ciencia Política, experto en gobiernos e internacionalista. Doctor, gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, doctor, ¿cómo analizar este tema, ¿no? Este duro golpe que se ha dado en Ecuador por el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, a pocos días de las elecciones que se van a realizar. Se ha ratificado que no va a haber modificación y de todas maneras se va a realizar este 20 de agosto. ¿Cuál va a ser el impacto que se va a tener en estos comicios? En primer lugar, dos comentarios iniciales. De rechazo y repudio absoluto a la introducción de la violencia en su grado extremo, asesinato, en la política. Y esto no solamente lo debo circunscribir al Ecuador, lamentando profundamente el fallecimiento del señor Villavicencio y extendiéndole a todos los ecuatorianos y a la familia, especialmente las más sentidas condolencias, sino a la región, porque se están matando autoridades, candidatos en distintas partes, en México, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, poco menos conocido, algo en el Brasil. Va a decir, los tiros van y vienen y esto es una escalada inaceptable porque sea por diferencias políticas o sea por un ajuste de cuentas, sea porque el narcotráfico y el contrabando, en el caso de Colombia, o la corrupción, en el caso del Ecuador, es, está convirtiendo a la política en un campo de sangre. Primer comentario. Y el segundo es que nosotros tenemos más de 3.200 kilómetros de fronteras porosas, terrestres, no hablo de las marítimas. Y tenemos como país, y el gobierno está en la obligación de redoblar, multiplicar todos los esfuerzos para identificar todas las vinculaciones posibles de aquellos cárteles, sicariatos y demás que están actuando con violencia en otras partes y que pueden hacerlo en el Perú, toda vez que aquí hay mucho dinero ilegal, hay mucha corrupción y también a lo cual hay que sumarle la violencia del renaciente Sendero Luminoso. De forma que esos son mis dos primeros comentarios. Ujú. Sí, interesante, doctor, pero ¿esto cómo va a repercutir, según su apreciación, según el análisis que nos puede dar ya a pocos días de las elecciones para el 20 de agosto? Va a repercutir de forma directa en un repudio absoluto al señor Correa por dos motivos. En primer lugar, porque el señor Villavicencio había anunciado hace 3 o 4 días que mañana o pasado mañana, o sea, 2 o 3 días después de haber sido asesinado, lo cual fue un error anunciarlo así, iba a ofrecer grabaciones fidedignas e irrefutables de conversaciones directas del señor Correa respecto a actos ilícitos. Y el señor Correa, he visto el video en la mañana, dijo hace pocas semanas, quizás un mes, 2 meses, no lo sé bien, no tiene Ujú. fecha, estando prófugo de la justicia en Bélgica, dijo que todos aquellos que lo atacaran iba a tener una respuesta contundente y personal. Entonces, atando con ese video que está circulando ya en las redes hace un par de horas, con lo sucedido ayer, uno se explica por qué en la provincia de Loja, primero, y después en otras partes del país comenzaron a salir los ciudadanos a gritar Correa asesino.
uno no le puede imputar directamente ahora eh, la muerte del señor Villavicencio, pero afecta notablemente las condiciones de estabilidad política y las condiciones de libertad de expresión, porque recordemos cuál es el origen del señor Villavicencio. El señor Villavicencio era una persona como usted, Mm. un periodista, como hay tantos en el país, que hacía periodismo e investigación y escribía y publicaba. Yo, por ejemplo, tengo una columna semanal en el diario El Comercio y ayer se la dediqué al escándalo Petro, en donde el hijo, Nicolás Petro, se ha cogido la colaboración eficaz y ha sindicado que recibió dinero del narcotráfico y del contrabando para la campaña de su padre. Entonces, eh, ¿cómo no va a afectar? Afecta de una manera muy grave porque habrá gente que se abstenga de participar, Mm. otros cuya labor de limpieza, por así decirlo, de la política y del Estado y de combate a la corrupción se verán obviamente restringidos o constreñidos a tomar más seguridades y hacer menos profundas sus reformas. De manera que aquí hay dos fuerzas que se enfrentan. Las fuerzas ilegales, no quiero hablar del bien y del mal, eh, eh, pero las fuerzas que son claramente vinculadas a la delincuencia introducida en la política y por otro lado la de los demócratas y la de los civiles que queremos vivir en paz y limpiar a la política de todo este cáncer que tiene varios apellidos: Mm. Así narcotráfico, es. tráfico de órganos, trata de personas, eh, contrabando tal ilegal, bueno, todo Ahora, lo que se pueda imaginar como nuevas formas de delitos transfronterizos. esta situación lamentable que vive Ecuador, una violencia tremenda, porque ya anteriormente se había pues asesinado un alcalde también en dicho país, las revueltas que se han suscitado en las cárceles donde también ha habido fallecidos. Es una situación que no se debe perder de vista De porque, extrema gravedad, Esteban, pero yo me siento ecuatoriano, usted debería sentirse, todos nos deberíamos claro, sentir ecuatorianos. Es decir, el hecho que haya sucedido en Ecuador, ¿cuál es la diferencia? Una frontera y un color de pasaporte, pero cuando estamos hablando de la introducción de la violencia extrema con todos los apellidos, narcotráfico y demás, prácticamente yo estoy consternado, dolido, indignado y, bueno, a a través eso, de mi cuenta Twitter he doctor, deplorado. a eso iba mi pregunta, ¿no? Este caso ecuatoriano no es aislado y es necesario que las No, autoridades de nuestro país tomen en cuenta y también de otros países de la región medidas porque la infiltración del narcotráfico en la política se está dando de una manera muy ofensiva. bueno, no solamente ofensiva, sino, bueno, ahora en la mañana mandé mi columna para La Estrella de Panamá, un Ujú. periódico en el cual también escribo, así como en Japón y en otras partes, y ahí mencionaba, no sé qué día lo van a publicar, el domingo, el lunes, mencionaba que el narcotráfico, le he puesto el nombre, ¿no? Don Dinero Montes de la Coca, aquel caballero que va repartiendo dinero por todos lados, del narcotráfico, y la gente hace cola en la política para recibir su tajada. Y claro, compran licitaciones, compran autoridades, compran permisos ilegales, compran identidades, vale decir, suplantan nombres, se hacen de pasaportes falsos, se hacen falsificar visas o se trafica con los consulados respectivos. Vale decir, el problema es muy complejo, por eso yo invoco a las autoridades a que conformen una suerte de grupo especial de inteligencia táctica, estratégica y movilizadora, con esos tres componentes, con aquellos países que están hermanados democráticamente,
correcto, democráticamente, no con dictaduras, porque de ahí vienen parte, por ejemplo, del dinero de Venezuela, este, para, bueno, diagnosticar, articular e intervenir. Es decir, lo que ha sucedido en Quito lo siento como si hubiera sucedido en Ica, Ujú, y claro. como si hubiera sido un candidato por el que hubiera podido votar o no votar. Es absolutamente grave. Así, entonces el tema de la inseguridad ciudadana que reclaman también todos los peruanos, porque estábamos comentando nosotros una información, ahora esta mañana nomás una señora en una camioneta ha sido baleada aquí en nuestra capital, y esto se está dando a diario. Nosotros estamos en una Bueno, crisis, ahí hay que reclamar algo que es, la presidenta Boluarte anunció en el mensaje 28 de julio que de los 50 proyectos de decreto legislativo para los cuales había o iba a solicitar facultades delegadas, me parece que 37 estaban directamente vinculadas al orden en general, vale decir, o modificaba parte del Código Penal, o aumentaba penas, o instalaba o creaba nuevas instancias, reforzaba a la policía, daba financiamiento adicional, es decir, 30 y tantos proyectos de decretos legislativos. ¿Dónde están? Es decir, y yo dije, bueno, que los presenten de forma inmediata y que el Congreso, digamos, le dé la prioridad absoluta, porque ella señaló con toda claridad, la mandataria, que la inseguridad era nuestro mayor problema. nuestro No mayor. solamente es cierto, sino que es un problema que, como la bomba racimo, que echa y esparce otras bombas para agrandar el espacio del impacto. Vale decir, una vez que se han producido los delitos, por ejemplo, entran a una cafetería, los vemos todos los domingos en la noche, que es lo más desagradable, que entra a una cafetería y le pegan 3 tiros a la persona por 2 celulares. Bueno, todas esas imágenes no hacen más que aterrorizar a la opinión pública, espantar a los inversionistas, espantar a los turistas, va a decir, a los turistas extranjeros y a nosotros nacionales. Yo prácticamente he decidido, por lo menos este año, no hacer 3 o 4 visitas que tenía, bueno, invitaciones que atender a universidades para conferencias, porque digo, a ver, en tal lugar hay muy poca seguridad. Entonces, esto es Indudablemente un afecta, problema ¿no? que causa Una situación muchos, muy difícil. muchos desastres en el Y camino. claro, y sobre todo usted ha mencionado algo muy importante que son las inversiones y la confianza, la seguridad que se pueda tener, Pero ¿no? claro, Pero claro, a ver, es como si ahora le preguntáramos, guardando cierta distancia, obviamente, si uno invertiría en productos inmobiliarios en Kiev. Bueno, evidentemente no. No digo que América Latina esté en la situación de guerra abierta, pero evidentemente lo que no se puede negar es que hay una escalada muy fuerte de los últimos 12, 14, 16 meses, acaso un poco más, de la violencia extrema en la política. ¿Vale? Si ya no se quieren discutir ideas, sino se intercambian balazos. Así es, ¿no? Y es lamentable. Bien, muchas gracias, doctor Javier González Olaichea, por su apreciación. Y vamos a estar atentos también pues a las publicaciones que están pendientes, ¿no? Esas columnas que usted nos ha mencionado que todavía están por salir. Muchas gracias. Bueno, la de ayer salió en el comercio, que es la columna Sí, le hemos de leído. los miércoles. Sí, José Hernández tiene la gentileza de colgarla por ahí. Y bueno, van a salir otras y opinaré, lo cual también es un riesgo, ¿no? No, y muchas gracias. Pero yo soy un demócrata que defiende lo que cree y obviamente la libertad suya, la mía y la de terceros de expresar y de condenar la barbarie, Así entonces, es. tenga el color que tenga y vista el uniforme
que he visto. Para ellos todos Muchas tenemos que estar gracias unidos. y tan pronto puedan me envían el link para colgarlo en la web, Así es. Muchas en mi gracias, web. doctor. Muchas gracias por su Ok, hasta participación. El luego. doctor Gracias. Buenos días. Javier González Olaichea, Franco, PhD en Ciencias Políticas, experto en Gobierno e internacionalista, aquí en la participación de RCR. RCR, la red que comunica y une al Perú.